una gran compañía con la doctora Florencia Nosita. Ella es pediatra y gerente médica de vacunas del laboratorio GSK. Flor, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Gracias por la invitación. Y por hablar de un tema tan interesante como es la meningitis. Recién hablábamos de que el 5 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Meningitis y es importante, ¿no?, esto de difundir, porque no mucha gente está enterada. Primero, básicamente, empecemos por explicar qué es, ¿no? Y después la parte de prevención, que es lo que más nos interesa a los médicos, de poder fomentar en la población general. Sí, totalmente. Bueno, como decís, primero empezar por lo básico y qué es la meningitis. Para que todos entiendan, la meningitis es una enfermedad que es una enfermedad muy grave. Es una enfermedad que en general se produce por infecciones, que la mayoría de los casos van a ser o por virus o por bacterias, y que esto, en la infección, lo que se produce es una inflamación de las membranas que recubren todo lo que es el cerebro y la médula espinal. Entonces, esta infección, a partir de estos virus o bacterias, vamos a ver que es muy grave, que puede dejar, sobre todo en el caso de las bacterianas, puede dejar secuelas, puede tener una alta mortalidad, y por eso, como decías, es muy importante la prevención, sobre todo. Una vez que uno hace esta diferenciación entre bacteriano, viral, tenemos vacunas para prevenir la parte bacteriana. De la viral después también vamos a hablar a ver qué podemos hacer. Pero empezando por la bacteriana, que encima, ahora que comienza la primavera, por lo general comienzan los brotes también. Las madres que están del otro lado mirándonos, ¿cómo es el tema de la vacunación? ¿Cuál es la cepa que predomina en nuestro país? Sí, como decís, es muy importante porque justo la bacteriana es la que, si bien es la más grave, también es la que tenemos algo para hacer, digamos, algo para prevenir. Hoy en día nosotros tenemos en el calendario distintas vacunas para lo que es la prevención de la meningitis bacteriana. Tenemos vacunas como, por ejemplo, la pentavalente, que se da a los 2, 4 y 6 meses de vida y después con refuerzo después del año. Esa va a ser para un tipo de bacteria. Después, otra bacteria que también puede provocar la meningitis es el neumococo. El neumococo, si bien lo conocemos más como desde el lugar de la neumonía, también puede provocar meningitis. Y también tenemos vacunas en el calendario para el neumococo. Y por último, la otra bacteria que también produce meningitis y que es la que más tenemos asociada, ¿no?, a esta enfermedad es el meningococo. Ajá. Quizás por el nombre lo asociamos un poco más y lo asociamos más como la vacuna de la meningitis. Esa vacuna se da también en los bebés a los 3, 5 y 15 meses y tenemos una dosis también en los adolescentes. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que la que tenemos en calendario, la vacuna que tenemos en calendario hoy en día, es para algunos tipos, para algunos subtipos de este meningococo, para los subtipos que son el A, C, W, Y, esos 4. Hay otro subtipo o serogrupo, que es el serogrupo B, que hoy en día en nuestro país es muy frecuente, de hecho es el que predomina en Argentina, y que en ese caso la vacuna no se encuentra incluida en calendario para los lactantes, sí se encuentra en el mercado privado, y solamente en el calendario pueden acceder a aquellas personas que tengan algún factor de riesgo muy específico por alguna patología. Pero esas son todas las vacunas que tenemos hoy en día en el país para prevenir la meningitis. Bueno, eso sería bueno que tomemos conciencia de poder incorporar este serotipo B en el calendario de vacunación para que todas las personas puedan tener acceso, porque hace ya varios años que se sabe que el serotipo B, que es el que no cubre la vacuna del calendario de vacunación, es el que más está predominando. Entonces, estamos teniendo una vacuna bacteriana hace un montón de años que está buenísimo, pero que no cubre el serotipo más frecuente. Entonces, saber también si las autoridades que tienen que aprobar en el calendario de vacunación esta vacuna para el serotipo B, de alguna manera la incluyen, porque no es una vacuna barata y también da una tranquilidad que no es tal, porque si vos como mamá vas a vacunar a tu hijo contra la meningitis pensando que está cubierto y el serotipo con lo que le estás vacunando no es el que predomina en tu país, da como una falsa tranquilidad, ¿no?, a la población. Sí, por eso es bueno también esto que decías de informar y que sepan, sobre todo las mamás, los papás, que son los que, bueno, los niños son los más afectados, ¿no? Entonces también por ahí es a los que más les hablamos para que tengamos toda la información, sepamos qué es lo que predomina. Por un lado, cumplamos con las vacunas de calendario, que también convengamos que las coberturas están bajas, así que también es algo para estar atento y bueno, y saber informarse, saber qué más es lo que está pasando en el país y cómo
cómo podemos también prevenirnos de alguna otra forma. Y bueno, después el calendario yo siempre digo que es algo muy dinámico, es algo que todo el tiempo tiene que estar en revisión, no podemos, y bueno, y es lo que pasa, de hecho siempre vemos que se van incorporando vacunas, se va actualizando esto y siempre esto tiene que ver con lo que pasa en el país, con la epidemiología, con los casos que está viendo y esto se va revisando. Entonces, ¿y por qué crees vos que ha quedado esto? Porque ya hace varios años, eso era algo que estábamos hablando nosotras, yo cuando estaba cursando ya en la residencia, se sabía que este serotipo de B de la meningitis era el más frecuente y sin embargo, habiendo una vacuna, ¿por qué crees vos que todavía no está en debate la posibilidad de ponerlo en el calendario? No, yo creo que puede tener que ver con que, a ver, justo cuando se incorporó la vacuna, la que tenemos hoy en el calendario, todavía no estaba en el país esta vacuna para el serogrupo B. Seguramente se incorporó esta vacuna pensando en un futuro también cuando llegue a incorporarla. Pero bueno, también la realidad es que en el medio tuvimos la pandemia. La pandemia fue algo que obviamente nos sacó a todos el foco porque distorsionó. De golpe estábamos todos pensando en COVID y con mucha razón, en la prevención de esta enfermedad también. Y bueno, y la verdad es que entre COVID, dengue, en el país van pasando también muchas cosas y son enfermedades que quizás las tenemos más en cuenta porque son un poco más frecuentes, ¿no? Y vemos muchos casos, entonces quizás es más por ahí la prioridad del momento. La realidad es que en el caso de meningitis, más allá de que por ahí la cantidad de casos no es la misma que podíamos ver en su momento ni con COVID, ni ahora que hablamos de dengue tanto, sí es una enfermedad que tiene mucha gravedad. Entonces, más allá de esto de la incidencia, la cantidad de casos, hay que tenerla en cuenta porque tiene mucha más secuelas, tiene mucha más mortalidad y esto hace que esa persona que está padeciendo la enfermedad es el 100%. Sí, entonces, para esa familia... Teniendo en cuenta que son en niños, porque vos hablabas de la edad de vacunación, que por lo general son en niños, en lactantes, y este refuerzo en la adolescencia. Esto es porque ¿cuál es la edad más frecuente de meningitis y quiénes son los que son portadores que pueden llegar como a distribuir esta enfermedad sin saberlo, ¿no? Sí, tal cual. La edad más frecuente, si bien podemos ver casos de meningitis en todas las edades, pero la edad más frecuente es en los niños, sobre todo en los menores de 5 años y especialmente en los lactantes. Los menores de 1 año son los más afectados. Y en el caso de los adolescentes, en nuestro país no vemos un segundo pico en adolescentes, que por ahí en otros países sí se ve, pero lo importante de los adolescentes es esto que vos decías, portan las bacterias muchas veces en lo que es la nasofaringe, en la nariz. Entonces, por ahí son chicos que están sanos y que van por la vida sin saberlo, pero que están con esta bacteria. Y esta bacteria pueden transmitirla. Por lo tanto, son los transmisores, podríamos decir, a los que tienen un poco más de riesgo, que son, por ejemplo, los bebés. Y por eso vacunamos, en particular con la vacuna para el meningococo tetravalente que tenemos en calendario, vacunamos en el adolescente para bajar esta aportación nasofaringea y hacer que no transmitan la enfermedad. Entonces, de alguna forma, los protegemos tanto a ellos para que no se enfermen como a los bebés también de forma indirecta. Perfecto. ¿Y esta vacuna se da a los 16 años o en qué edad? A los 11 años. A los 11. Sí, a los 11 años tenemos todas las vacunas de calendario como el meningococo y también vacuna para HPV, también triple A celular, que son vacunas para los adolescentes en esa edad específicamente. Perfecto. Doc, tenemos un mensajito de un televidente que nos está mirando y que tiene esta pregunta para hacerte, a ver si la podemos contestar, y dice así: hola, viva la vida, es lindo empezar las mañanas con ustedes, quería saber qué secuelas deja la meningitis viral. Ahora tengo 36 años y tuve meningitis viral a los 11, pero noto que la memoria me falla bastante. Mira. Bueno, como muchos de nosotros en otros momentos. También, a mí a veces también me pasa. Sí, a ver, en general la meningitis viral no suele dejar secuelas, hay que ver, bueno, qué fue específicamente lo que tuvo, pero suele ser la más leve, la más autolimitada. No tenemos vacunas para prevenir meningitis virales y en el momento sí que ocurre la meningitis cuando va el paciente al médico y ve los síntomas y piensa en una meningitis, no importa en ese momento que sea, si viral o bacteriano, siempre vamos a actuar rápidamente, vamos a dar el tratamiento rápidamente. Si vemos después que es viral, lo más probable es que esa meningitis
se cure sola. En algunos casos muy específicos puede necesitar algún tratamiento más específico, pero en general no suele dejar secuelas y no es la que vamos a ver que tenga algún tipo de mortalidad. Esto pasa más, sí, con las bacterianas. Esto que decía, por ejemplo, de la meningitis que le dejó o que ella piensa que tenga algún tema también de memoria, sí vemos que pasa en las meningitis bacterianas. ¿Por qué? Porque vemos que son meningitis que pueden dejar daño neurológico, a veces no tan evidente, a veces puede ser, por ejemplo, que sea un retraso en el aprendizaje, ¿sí? O que a largo plazo veamos que no tenga el mismo nivel de IQ, por ejemplo, que podía llegar a tener sin haber tenido esto. Igual, siempre para llevarle tranquilidad un poco, esta jocosidad tuvo que ver con eso, ¿no? Que si la tuvo a los 11 años y recién a los 36 empieza con algún deterioro cognitivo o con alguna pérdida de memoria que puede ser banal, como que no necesariamente está asociado. Así que esperemos que la pregunta esté contestada, pero más que nada para llevar tranquilidad, que es lo que buscamos a veces, ¿no? Tal cual, sí, llevarle tranquilidad, que seguramente, sobre todo si es ahora, como decís, no tenga que ver con eso, sobre todo por esto, porque las meningitis virales son las que no dejan tantas secuelas, sí en el caso de las meningitis bacterianas. Pero si fue viral, probablemente no se tenga que preocupar por eso. Entonces, 5 de octubre, Día Mundial de las Meningitis. ¿Van a hacer algo especial para conmemorar este día y para que la gente también tome conciencia de la importancia de la prevención? Sí, mira, justo desde el laboratorio sí lo que estamos haciendo son un par de actividades en shoppings. Vamos a estar tanto en el Shopping Dot como en el Abasto, con algunos juegos para los chicos, algunas actividades en el Abasto para que puedan pintar. En general estamos poniendo, bueno, pinten su profesión del futuro, o sea, qué es lo que piensan ellos que van a hacer. ¿Por qué? Porque lo que decimos es como una campaña de concientización que se llama Momentos de Posibilidades, y hablar un poco de cómo podemos garantizar las posibilidades a futuro de esos niños, ¿no? Garantizar sus posibilidades, garantizar que puedan ser el máximo de lo que puedan ser. Así que ellos pueden elegir ahí qué pintar y pintar, y más allá de eso, para los niños, mientras pintan o mientras están en patapatas y triciclos en el DOT, que va a haber, aprenden, y los papás, que es lo más importante, también va a haber información para que ellos aprendan, para que se informen sobre la meningitis. Así que bueno, esa es una de las actividades y bueno, esto lo más importante es, como decíamos, la información, ¿no? Totalmente. Te agradecemos muchísimo que hayas pasado por nuestro programa. Fue clarísimo todo lo que nos estuviste contando, porque además es muy importante que la gente sepa que hay una vacuna para que se acerque y que consulte con su pediatra. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.